Se nos pide que simplifiquemos las siguientes raíces cuadradas. Mirando los radicandos, o números debajo de estas raíces cuadradas, observe cómo no son cuadrados perfectos. Esto no significa que las raíces cuadradas no se simplificarán, solo significa que no se simplificarán perfectamente. Una raíz cuadrada se simplificará si el radicando contiene factores cuadrados perfectos. Entonces, en la lección anterior, aprendimos que para un número real no negativo a, la raíz cuadrada de un cuadrado es igual a. Por ejemplo, el cuadrado de 25 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5, que es igual al cuadrado de 5 al cuadrado, que se simplifica a un factor de 5. Esto se simplificó perfectamente porque 25 es un cuadrado perfecto. Pero, de nuevo, una raíz cuadrada se simplificará siempre que contenga factores cuadrados perfectos. Entonces, si miras la raíz cuadrada de 45, la factorización prima de 45 es 3 veces 5, porque tenemos dos factores de 3 aquí. 45 contiene un factor cuadrado perfecto y, por lo tanto, esto se simplificará. La raíz cuadrada de 3 por 5 es igual a la raíz cuadrada de 3 por 5, y desde aquí usamos la regla del producto para raíces cuadradas que establece que podemos escribir el estado de un producto como producto de dos raíces cuadradas. Entonces esta raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por el cuadrado de 5. El cuadrado de 3 cuadrados se simplifica perfectamente a un factor de 3, y por lo tanto el cuadrado de 45 simplifica a 3 raíz cuadrada 5. Volvamos y veamos nuestros ejemplos. El cuadrado de 8 se simplificará si 8 contiene factores cuadrados perfectos. Así que echemos un vistazo a la factorización prima de 8. La factorización prima de 8 es 2 veces 2 veces 2. Observe cómo tenemos dos factores iguales aquí. 2 por 2 es 4, 4 es un factor cuadrado perfecto de 8, y por lo tanto esto se simplifica. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2, que podemos escribir como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por el cuadrado de 2. La raíz cuadrada de 2 cuadrados se simplifica a un factor de 2. El cuadrado de 8 se simplifica a 2, la raíz cuadrada 2. Ahora simplifiquemos el cuadrado de 48. El cuadrado de 48 se simplificará si 48 contiene factores cuadrados perfectos. Ahora sí conocemos nuestros cuadrados perfectos y reconocemos que 48 es igual a 16 por 3, podemos ahorrarnos algo de trabajo. Podemos escribir que la raíz cuadrada de 48 es igual a la raíz cuadrada de 16 por 3. 16 es un cuadrado perfecto. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 3, que es igual al cuadrado de 4 al cuadrado por el cuadrado de 3. Y la raíz cuadrada de 4 cuadrados se simplifica a un factor de 4, esto se simplifica a 4, raíz cuadrada 3. Pero si no reconocemos que 16 es un factor cuadrado perfecto de 48, veríamos la factorización prima de 48, así que hagamos eso también. 48 es igual a 6 por 8. 6 es igual a 2 por 3. 8 es igual a 2 por 4 y 4 es igual a 2 por 2. La factorización prima de 48 es igual a 4 factores de 2 y un factor de 3. Nuevamente, cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. Así que aquí hay un factor cuadrado perfecto, así como aquí. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3. Ahora escribiré esto como un producto de 3 raíces cuadradas. Esto equivale a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 2 cuadrados se simplifica perfectamente a un factor de 2, por lo que tenemos 2 veces la raíz cuadrada 3, que es igual a 4 raíz cuadrada 3. Después de hacer esto un tiempo, probablemente podamos pasar de este paso aquí a la raíz cuadrada simplificada, pero para estos ejemplos, mostraré este trabajo detallado. A continuación tenemos el cuadrado de 150. Veamos la factorización prima de 150. 150 es igual a 3 veces 50. 50 es igual a 5 veces 10. 10 es igual a 2 veces 5. Entonces la factorización prima de 150 es 2 veces 3 veces 5 veces 5. 5 por 5 es un factor cuadrado perfecto de 150, por lo que esto se simplificará. Cambiemos el orden de esta multiplicación.
Escribámoslo 5 veces 5 como 5 al cuadrado. Entonces tenemos 5 veces al cuadrado 2 veces 3, que es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por el cuadrado de 2 por 3. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado se simplifica a un factor de 5 y, por lo tanto, es igual a raíz 5 veces cuadrada de 6. Entonces, la raíz cuadrada de 150 se simplifica a 5, la raíz cuadrada 6. Para nuestro último ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 1.350. Veamos la factorización prima de 1.350. Esto termina en 0, por lo que es igual a 10 por 135. 10 es igual a 2 por 5. 135 es igual a 5 veces 27. 27 es igual a 9 por 3. Y 9 es igual a 3 por 3. Entonces tenemos un factor de 2, 3 factores de 3 y 2 factores de 5. 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces 5 veces 5. 3 por 3 es un factor cuadrado perfecto de 1.350. Y así es 5 por 5. Sigamos adelante y escribamos esto como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 por 3. Que es igual a la raíz cuadrada de 3 cuadrados por la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 2 por 3. La raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a 3. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a 5. Y esto sigue siendo la raíz cuadrada 6. 3 por 5 es igual a 15 y, por lo tanto, esto se simplifica a 15 raíz cuadrada 6. 15 raíz cuadrada 6 es la forma simplificada de la raíz cuadrada de 1.350. Espero que hayas encontrado esto útil.